Una buena pregunta. ¿Ha deseado Dios a su pueblo? Ustedes saben la respuesta. Pero hay que hacerla de nuevo, esta pregunta, en torno también a lo que se comenta sobre esto. 4. Los planos del lenguaje, algo interesante para poder interpretar la Escritura también. La respuesta eterna de Romanos 11.1 sobre si Dios ha rechazado o no a su pueblo. Objeción reformada, el caso de Efesios 2.14, muy interesante, vamos a verlo. Implicancias de la interpretación reformada de Efesios 2.14. Y bueno, finalmente una respuesta a la objeción reformada de Efesios 2.14. Lo primero entonces es ver algunas definiciones. ¿Qué es la teología del reemplazo? Y aquí hay 3 cosas que quiero especificar, porque de hecho es una sola tesis con diferentes rutas simplemente. Me voy a hacer explicar a continuación. Lo primero que tenemos es que la teología del reemplazo es una idea que surge, de hecho, a comienzos del siglo II y básicamente es un movimiento antisemitista, o sea, anti-Israel, digámoslo así. Y tiene que ver básicamente con esta idea de que la Iglesia reemplazó a Israel. Habitualmente se habla de el nuevo Israel, el verdadero Israel. ¿Quién es ese verdadero Israel? La Iglesia. Entonces, básicamente, la teología del reemplazo tiene que ver con eso. Sin embargo, esto también tiene mucha relación con lo que se conoce en la literatura como supersesionismo, que es otro nombre más técnico que se usa en la literatura para señalar, ¿cierto?, que la Iglesia desplaza a Israel. En el fondo, es muy parecido a la teología del reemplazo, si no llega a ser casi lo mismo. Super significa sobre y cedere significa sentarse. Córrete, que ahora me siento yo. Esa es como la idea, supersesionismo. Para describir, ¿cierto?, esta idea de que también la Iglesia es el nuevo Israel y que reemplazó, que desplazó también a Israel. Dentro del supersesionismo hay a lo menos 3 tipos de supersesionismo. El supersesionismo punitivo, el económico y el estructural. Nos va a ayudar a entender simplemente el concepto general del supersesionismo, porque estas modalidades, bueno, simplemente son diferentes énfasis. Por ejemplo, el supersesionismo punitivo hace un énfasis en la cuestión retributiva. Israel desobedeció y Dios los castigó y fueron rechazados por su desobediencia. Eso hace un énfasis en lo punitivo, en la retribución. El supersesionismo económico básicamente dice que Israel era una parte prevista y básicamente estaba ahí para cumplir cierto tiempo para jugar y después iba a ser cambiado por la Iglesia. Económico, ¿cierto? Israel iba a dar paso a la Iglesia. Algunos autores que creyeron eso, que dieron muchas explicaciones sobre eso, es Sulen Bullmann, que es un teólogo alemán. Y el supersesionismo estructural básicamente hace relación a que el Nuevo Testamento, como reinterpreta el Antiguo, supuestamente, entonces ese Israel viejo ya no corre en los planes de Dios porque ahora la Iglesia, ¿cierto?, es el nuevo Israel. En la literatura uno va a encontrarse con la teología del reemplazo, ¿cierto?, que habitualmente, de una u otra manera, también está ligada a la teología reformada. Sin embargo, cuando uno va a conversar con un teólogo reformado que sabe lo que cree, generalmente él va a decir, no, yo no soy un teólogo del reemplazo. Él va a decir lo siguiente, yo soy un teólogo de la teología del cumplimiento. ¿Qué es lo que está queriendo decir ese teólogo reformado o pastor reformado? Es que en Cristo se cumplieron todas las promesas de Israel y en la iglesia se cumplen, ¿cierto?, porque Cristo es el Señor de esa iglesia. Ahora, el que ha definido esto de manera notable, sin duda, ha sido el profesor Michael Black en este libro, ¿cierto? Hay una explicación de la teología del cumplimiento. Israel físico era una imagen del verdadero Israel, la iglesia en realidad es la realidad, entre otros argumentos. Como dije, el profesor Michael Black ha explicado muy bien este tema en este libro, ¿cierto?, en donde él pregunta, ¿ha desplazado
¿O ha reemplazado la iglesia a Israel? No ha sido traducido todavía, pero él dice algo muy interesante porque de aquí surgen varias cosas que he podido mencionar ahora. Y me gusta lo que él dice en esta página. Uno puede usar la terminología del cumplimiento como prefieren algunos, pero al final el resultado es el mismo. Este grupo puede ser llamado el Nuevo Israel, pero esto no cambia el hecho de que lo que se le prometió a un grupo de personas, Israel nacional, ahora es la posesión de otro grupo y la exclusión de la nación de Israel. Los que dicen, yo no soy un teólogo del reemplazo, soy un teólogo del cumplimiento, no están ajenos a las críticas de la teología del reemplazo. Los que se acercan a este tema no deben ser dejados de lado por las afirmaciones de que no existe la teología del reemplazo, solo la teología del cumplimiento. En mi estudio, el profesor Michael Blacks es profesor en el seminario de MacArthur y ha escrito varios libros interesantes sobre este tema. Y él dice, en mi estudio he encontrado que aquellos que enseñan que la iglesia es la sustitución o reemplazo total o el cumplimiento de Israel utilizan los mismos argumentos básicos. No es como si la teología del reemplazo viniera con sus propios conjuntos de argumentos, mientras que la teología del cumplimiento tuviera una compilación diferente de argumentos. La posición es la misma, mientras que algunos lo llaman una cosa y otros la llaman de otra. Y si de repente incluso el título de la teología del cumplimiento fuese aceptado por todos, no cambiaría ninguno de los argumentos o puntos que se presentan en este libro. O sea, ¿desplazado la iglesia a Israel? Por supuesto que el profesor Blacks dice que no. El punto es que teología del reemplazo, supersesionismo, teología del cumplimiento son tres caminos diferentes que llegan al mismo punto, que es desplazar a Israel de su posición. La teología del cumplimiento es un camino lleno de flores, más lindo, no tan ofensivo. La teología del reemplazo sí que es más ofensivo. Y por eso los teólogos reformados que conocen bien sus posiciones van a negar y decir, yo no soy un teólogo del reemplazo, soy un teólogo del cumplimiento. En el fondo es lo mismo, los argumentos son los mismos, los versículos son los mismos. Ahora, importante entender la teología del reemplazo porque es muy temprana. Aquí notamos, ¿cierto?, la epístola de Bernabé, aproximadamente en el 100, este autor que se adjudica esta epístola escribió en ese tiempo, nótense, ya desde el comienzo, no seas semejantes a ciertas personas, los judíos, que amontonan pecado sobre pecado, diciendo que nuestro pacto permanece para ellos también. Es nuestro, sí, de la iglesia, pero ellos lo perdieron en esta forma para siempre. Por lo que se refiere al pacto que él juró a los padres que le daría al pueblo, veamos si él lo había dado realmente. Él lo había dado, pero ellos no fueron hallados dignos de recibirlo a causa de sus pecados. ¿Cuál es el sentido? Aquí claramente vemos un supersesionismo también punitivo, aunque el supersesionismo es un término más académico para señalarlo, pero claramente aquí Bernabé claramente está dejando ver, ¿cierto?, su idea de que la iglesia había reemplazado a Israel, producto de que ellos habían pecado. Notamos también a Justino Mártir, que vivió entre los años 100 y 168. Él escribió, porque nosotros somos el pueblo de Israel. ¿Quién? La iglesia. Dice, el pueblo de Israel verdadero y espiritual, la raza de Judá y de Jacob y de Isaac y de Abraham. Eso es teología del reemplazo. Ireneo de Lyon también vivió entre esos años, 130 y 200. Los mismos que se jactan de ser la casa de Jacob y el pueblo de Israel son desheredados de la gracia de Dios. ¿Van notando la connotación de las citas y de las ideas que ellos plantearon? Eso es teología del reemplazo en todas sus letras. Y la teología del reemplazo es mucho más, obviamente, en cierto sentido, más drástica. No, ellos fueron rechazados porque fueron pecadores y Dios los desheredó. Otra cita, Juan Crisóstomo, de hecho es más fuerte todavía. Prostíbulo, hablando de la sinagoga, teatro, cueva de ladrones, guarida de bestias salvajes, morada de demonios, odio a los judíos. Y eso viene desde temprano, ¿ya? También él agrega, cuando Dios abandona un lugar, ese lugar se convierte en la morada de los demonios, o sea, la sinagoga. ¿Van entendiendo cómo se fue creando esta actitud, ¿cierto?, hostil en contra de Israel? Bueno, desde el comienzo. Otro autor también, que es muy conocido por nosotros, es Martín Lutero, el gran reformador.
escribió un libro que se llamaba Los judíos y sus mentiras. Entre estas cosas él escribió: escucha, judío, ¿eres consciente de que Jerusalén y su soberanía junto con su templo y sus sacerdocio han sido destruidos por más de 1460 años? Él escribe, por supuesto, en esa época. Porque tal ira implacable de Dios es prueba suficiente de que seguramente se ha equivocado y se han extraviado. Por lo tanto, esta hora de ira es una prueba de que los judíos, seguramente rechazados por Dios, ya no son su pueblo y tampoco ya no es Él su Dios. Martín Lutero, el gran reformador. Sigamos con algunas ideas. ¿Qué notan ustedes aquí? Hay una figura ahí, ¿cierto?, en la iglesia de Santa María de Wittenberg y en muchas iglesias de la época, en tiempos de la Reforma, y creo que hasta el día de hoy algunas, dejan ver este tipo de esculturas. ¿Qué observan ahí? ¿Alcanzan a notar? Hay una persona atrás, hay un cerdo, y hay personas también tomando, ¿cierto?, de las mamas de este cerdo o de cerda. Miren la explicación. Aquí en Wittenberg, ¿cierto?, en nuestra iglesia parroquial hay una puerca esculpida en la piedra de la que maman cerditos y judíos. ¿Van notando? Lutero. Detrás de la puerca se encuentra un rabino que alza la pata derecha de la cerda, le levanta el rabo y le mira con gran esfuerzo en el Talmud, que fue un libro, ¿cierto?, de comentarios de la Tanaj, o sea, del Pentateuco, bajo el rabo, como si quisiera leer o ver algo muy difícil y excepcional. Sin duda encontraron su nombre de Dios en ese lugar. ¿Se dan cuenta de cuán fuerte era la crítica hacia los judíos? Tremendo. Martín Lutero sin duda fue un reformador que obviamente dio paso a la gran reforma, pero este es el lado oscuro de la luna, no, el lado oscuro de Martín Lutero. Ahora, también él en este libro, ¿cierto?, escribió: si hubiera sido judío y hubiera visto a tales imbéciles y tontos gobernar y enseñar la fe cristiana, yo preferiría haberme convertido en un cerdo que en un cristiano. Ahí en ese tratado que escribió en 1543, contra los judíos, él menciona a los judíos como un pueblo miserable y maldito, como estúpidos y tontos, como miserables, ciegos y sin sentido, como ladrones y ladrones, la gran alimaña de la humanidad, pícaros, perezosos, ciegos y venenosos. Ahora, interesante, la Biblia de Ginebra, publicada en 1557, en la cuna de la Reforma, ¿cierto? Noten cómo traduce un versículo interesante que en la versión, ¿cierto?, de King James, si no me equivoco, sí, de 1611, se leía de la siguiente manera: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, como dice nuestra versión también. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre mío, eres tú. ¿Y cómo se traduce en la Biblia de Ginebra? Noten, dice the Lord, hablando del Señor, ¿conforte a quién? The church, dice ahí. Eso significa: el Señor consuela a la iglesia con sus promesas. Eso era el resultado, obviamente, de todo este rechazo del pueblo de Israel, que hasta incluso llegaron a traducir de esta manera. Notemos algunas cosas más. Ya en los 80 de esta era, William Cox dice: todas las promesas nacionales de Israel o se han cumplido o se invalidaron debido a ¿qué cosa? A su incredulidad. ¿Van notando la connotación de todos estos autores? La teología del reemplazo es algo que comienza muy temprano con este rechazo a los judíos. Posteriormente a la destrucción del templo, en el 135 después de Cristo, también hay una contraofensiva del Imperio Romano en contra de los macabeos y ahí hubo una masacre en Masada. Y finalmente después fueron esparcidos los judíos y hasta el día de hoy obviamente han sido constantemente instigados, atacados. No sé si recuerdan la guerra de los 6 días, tremenda situación que ocurrió allí, como 9 países árabes trataron de destruir a Israel. ¿Y saben qué pasó? No pudieron. Muy interesante la historia ahí de cómo Dios literalmente los libró. Ahora, esta teología del reemplazo, como les dije, es lo antiguo. Es por eso que los reformados no quieren asociarse con este nombre, porque es bastante, obviamente, ofensivo y deja ver lo más malo de muchos teólogos en el comienzo.
Ahora, Cox, es del año 80 aproximadamente donde escribió este libro, y él dice eso. Todas las promesas nacionales de Israel o se han cumplido o se invalidaron debido a la incredulidad, ¿cierto?, de los israelitas. Laurent Beutner, un autor postmilenarista que tiene un libro que se llama La predestinación. Muy buen libro. ¿Por qué? Porque en la salvación y en esas doctrinas los reformados son buenos. Pero en estas cuestiones, por ejemplo, este libro habla del milenio y él dice, puede parecer duro decir que Dios ha terminado con los judíos, pero el hecho del asunto es que Él es a través de ellos como un grupo nacional unificado, no teniendo nada que ver más con la evangelización del mundo. Esa misión ha sido tomada de ellos y se ha dado a la iglesia cristiana. Y eso tiene que ver justamente con supersesionismo punitivo. Noten, Dios ha terminado con los judíos. Eso es como drástico. Eso es propio del supersesionismo punitivo. Pero también aquí hay teología del reemplazo. Esa misión ha sido tomada de ellos y se ha dado ¿a quién? A la iglesia cristiana. No, ustedes ya no corren, ahora la iglesia toma esta responsabilidad. Eso tiene que ver con teología del reemplazo. Otro ejemplo, ¿cierto? En El paraíso restaurado de David Chilton, él dice lo siguiente: debido a que Israel cometió el acto supremo de rompimiento del pacto cuando rechazó a Cristo, Israel misma fue rechazada por Dios. ¿Cómo? Al tiro viene a mi mente Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cómo dice en coro? En ninguna manera. ¿Y por qué dice él eso? Israel fue rechazado por Dios. Noten, las asombrosas maldiciones pronunciadas por Jesús, Moisés y los profetas se cumplieron en la terrible destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo? Otra vez. El año 70 después de Cristo. El nuevo templo de Dios, la iglesia, fue establecido mientras que el templo viejo fue demolido y reducido a escombros. En este autor, en otro libro, dice, por lo tanto, lo que Jesús está diciendo en Mateo 24, con una terminología que sus discípulos entendieron inmediatamente, es que la luz de Israel sería apagada, la nación del pacto dejaría de existir, al acabar la tribulación, el antiguo Israel habrá desaparecido. El cataclismo divinamente ordenado del año 70 después de Cristo revela que Cristo había sacado el reino de Israel y lo había entregado a la iglesia. Aquí vemos supersesionismo y también teología del reemplazo, claramente. Otro autor, ¿cierto? Robert Raymond, en esta cuádruple perspectiva de Israel y la iglesia, él escribió lo siguiente, uno de los autores: les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y entregado a un pueblo que produzca sus frutos. Mateo 21:44. ¿Cómo lo interpretan ellos? ¿Y qué hará el dueño de la viña? Sigue diciendo este autor. Él lo hará. Destruye a los inquilinos y da la viña a otros. Aquí hay una teología del reemplazo bíblica, dice incluso él. Noten. Y es el mismo Jesús quien lo enunció Israel nacional, a excepción del remanente sería juzgado y la posición especial que había disfrutado sería transferida a la ya existente y creciente internacional Iglesia de Jesucristo. Como aparece ahí, esto es supersesionismo y también teología del reemplazo. Este libro es un libro católico. Noten el nombre: El verdadero Israel. En este libro se dice lo siguiente. También aquí hay que ver el factum externo de la destrucción de Jerusalén, como argumento de que Dios se ha apartado de su pueblo. 22:7 de Mateo debe ser completado con 21:43. El auténtico castigo es que Israel pierde su vocación y su lugar en la historia de la salvación. Por esta razón, parece también justificado ver como una unidad la destrucción de la ciudad santa, el apartamiento de Dios de su pueblo y el alejamiento del Mesías. Todos los textos que pertenecen a este conjunto deben decir una sola cosa: Israel ha dejado de ser el pueblo elegido de Dios. La iglesia, en sentido estricto, no es un nuevo Israel que hubiera avanzado al lugar del viejo, sino el auténtico Israel verdadero. Esto podría ser supersesionismo económico, por ejemplo. Pero no es la postura en general de la Iglesia Católica. En general la Iglesia Católica sí, de hecho, ustedes sabían que la Iglesia Católica tiene una postura amilenarista, pero además, algunos de sus teólogos, obviamente, también adoptan cierto supersesionismo, como justamente este autor, Wolfgang Trilling. Él dice además, ¿cierto?
Esto es un documento, ¿cierto? Es una reflexión sobre cuestiones teológicas en torno a las relaciones entre católicos y judíos en el 50 aniversario de la Nostra Aetate, ¿cierto? De la Iglesia Católica, un documento que es paralelo a este libro, en donde se dice algo que en cierto sentido también es bien parecido, pero hay alguna diferencia. La Iglesia es llamada el nuevo pueblo de Dios, ¿cierto? En este documento, lo cual no significa que el pueblo de Dios de Israel ha dejado de existir. A ver, ¿qué es lo que quiere decir este documento? La Iglesia fue preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. La Iglesia no reemplaza al pueblo de Dios de Israel, aunque como comunidad fundada sobre Cristo representa en él el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Esto no significa que Israel, al no haber alcanzado ese cumplimiento, no puede considerarse ya por más tiempo pueblo de Dios. Aquí hay una especie como de, no de contradicción, pero sí tratan de poder decir lo mismo, pero de manera más suave en cierto sentido. Este libro también, Kendall Zullen, también que es citado por el profesor Michael Black, dice lo siguiente: el Dios de Israel y la teología del cristianismo. Noten, Dios anula el pacto de Dios con Israel a causa del rechazo de Israel de Cristo y el Evangelio, porque los judíos rechazaron a Cristo. Dios, a su vez, airado, rechaza y castiga a los judíos. Esto, por supuesto, eso es antiteológico porque Dios no anula sus pactos, ¿cierto? Y por otro lado es antipaulino y antiescritural. Dios no ha dejado ni ha rechazado a su pueblo. Este tipo de libros aún no ha llegado a lo mejor, pero obviamente me refiero a, no han sido traducidos, pero los podemos ver en otros tipos de literatura como los otros libros que yo he citado. Ahora, el hermano Sugel también en una predicación que se llama La gran desolación de Israel, de Marcos 13, 14 al 23, en los minutos 30, anótenlo bien, del 11 a... No, ahí él dice lo siguiente, noten por favor lo que él dice. Voy a leerlo aquí, lo tengo más claro. Lo que estaba a punto de suceder en Jerusalén y en el templo iba a ser horrible, no solo por la destrucción causada por el Imperio Romano, no, eso era parte del asunto, eso iba a ser horrible por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. ¿Están escuchando lo que estoy leyendo? Yo sé que varios de ustedes seguramente vio este video. Vuelvo a repetir, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. La destrucción de Jerusalén y del templo en el 70 después de Cristo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo. Como me dijo un chico de mi iglesia, está diciendo lo opuesto a Pablo, me dice. ¿Están viéndolo ustedes también? Que Dios había desechado como pueblo suyo para siempre. La viña les será quitada, los labradores serán destruidos y Dios les dará a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora, cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que estaba diciendo el pastor Sugel? Que insisto, él no es un hereje, no. Tiene muy buenas enseñanzas. Pero en esta área incluso, imagínense lo que él llega a decir. Dios, ¿cierto?, había desechado a su pueblo, o que ya Israel había dejado de ser nación escogida. Bueno, claramente aquí vemos supersesionismo punitivo por las expresiones que él usa. En el templo iba a haber algo horrible, iba a suceder algo horrible. Ya Israel dejó de ser la nación escogida de Dios. Eso es supersesionismo punitivo. Pero también aquí hay teología del reemplazo, noten. Y Dios le dará a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella, y ahora cuando los judíos se convierten vienen a ser parte de la iglesia, o sea, el nuevo Israel. Eso es teología del reemplazo. Él puede decir, no, esto es teología del cumplimiento, pero los argumentos son los mismos. Ahora, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Acompáñenme a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Perdón, 11. Primera vez que me equivoco. 11. Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Déjenme leer algunos versículos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares se han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Sáltense al versículo, ¿cierto? 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Eso es muy interesante. Es un misterio. Para que no seáis, esa es la palabra correcta, arrogantes. Qué increíble que la Escritura misma define cuál es el epíteto, la etiqueta de alguien que dice: no, Dios rechazó a Israel. Ahí lo está diciendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego, ¿cierto? O de esta manera, dice el texto original, todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, déjenme mencionar algunas cosas en Romanos capítulo 11. No voy a hacer un detallado análisis, pero al menos algunas cosas. Esa es la pregunta clave. Digo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y aquí notamos algunas respuestas. A lo menos hay 9 respuestas que uno podría definir. Paralelamente a esto, yo estoy haciendo un estudio paralelo, ¿cierto?, que estamos subiendo a nuestro sitio también, de la iglesia, en donde estoy tratando punto por punto cada uno de estos temas. Yo no voy a hacer esto ahora, si no terminamos mañana. Entonces, voy a mencionar solamente una respuesta, ¿cierto?, que es muy interesante aquí. Tenemos la respuesta progresiva, la respuesta legal teológica, la respuesta gramatical, la respuesta personal, la respuesta eterna, histórica, teológica, ilustrativa y escatológica. Yo voy a mencionar solamente una como un ejemplo. Pero antes es importante algo que quiero mencionar sobre los planos de la comunicación o del lenguaje. ¿Qué dice? Eso tiene relación al plano locutivo. Cuando tú lees la Escritura, tienes la expresión, tienes la locución en el texto. Por ejemplo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la locución, es el plano locutivo. Pero hay un plano que se llama el plano ilocutivo, que tiene que ver con la intención del autor. ¿Cuál es la intención de Pablo al preguntar eso y al responder lo que responde? Cuando tú lees la Escritura, tú lees locuciones, lees expresiones, pero hay una intención del autor. Por ejemplo, ¿cuál es la intención de hacer esa pregunta? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Lo más probable, él ya estaba consciente de que había una teología del reemplazo ahí fraguándose en aquellos días. Por eso que ahí tiene que responder a esta pregunta o adelantarse, porque Pablo es muy retórico en este sentido cuando trata de refutar algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 9 también él hace lo mismo. Por ejemplo, cuando él pregunta, versículo 13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues. A Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora noten el 19. Pablo como que se adelanta o replica las objeciones de los objetores. Pero me dirás, ¿por qué pues me echas la culpa, Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? No, así no se puede, pues. Si Dios es poderoso y hace lo que quiere. Entonces él se adelanta al objetor y le responde y dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Lo que Pablo está respondiendo aquí, por ejemplo, es decir: para un poquito, date cuenta con quién estás discutiendo. Eso es lo primero que hace. ¿Quién eres tú? ¿Acaso te vas a poner a alegar por el que te hizo? Por eso que hace la pregunta retórica: ¿dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me estás haciendo así?
Ahora, volvamos aquí al 11. Tenemos, ¿qué dice? ¿Cierto? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Eso es el plano locutivo. El plano locutivo. El plano ilocutivo tiene que ver con la intención. ¿Por qué Pablo quiere hacer esa pregunta? Tenemos la realidad pedida. Eso tiene que ver con el plano perlocutivo. ¿Qué es lo que intenta el autor mover en ti, mover en mí? Que tú salgas aquí y digas, hoy Dios rechazó a Israel. Eso aprendí hoy día. ¿Eso no? No, pues todo lo contrario. La perlocución tiene que ver con ese afán, ¿cierto? O el plano del lenguaje de moverte al acto y a la acción. No puedo entender cómo hay gente que puede creer que Dios ha rechazado a Israel. Eso no puede ser. El plano perlocutivo busca eso. Busca moverte, no que estés sentado, ¿cierto? Estoy hablando figurativamente, sino que tomes una posición al respecto. También hay otra cuestión que es un poco más técnica, pero también nos ayuda muchas veces a entender algunas cosas, el aspecto semiótico. ¿Qué significa eso? La semiótica tiene que ver con cómo dice lo que dice. Por ejemplo, los padres cuando mandamos a nuestros hijos a hacer algo, aplicamos el criterio semiótico en el sentido de que captamos al tiro si lo está haciendo de buenas ganas o no. Sí, voy a ir. ¿Cómo dijo lo que dijo? ¿Me entiende? Ok, con malas ganas. Pero en la lectura también podemos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo respondió a esta pregunta retórica Pablo? ¿Y saben qué? ¿Cómo lo responde? Eso tiene que ver con cómo dijo lo que dijo. Porque él podría haber respondido, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Listo. Pero ¿cómo lo dice? En ninguna manera. La expresión en griego, ¿cierto? Me ginoito, quiere decir, ni se te ocurra pensarlo. ¿Me entienden? Ahora, esto es obviamente algo de hermenéutica un poquito. Pasemos y sigamos avanzando. Como dijo lo que dijo Pablo, y ahí tenemos la expresión en el texto original, porque cada vez que quieres estudiar el texto de manera seria, obviamente vas a ver qué es lo que está diciendo. En la lectura literal dice, no. Y de hecho la expresión no, uk, ahí dice, es una expresión en el texto griego más fuerte, o es una negación de las más fuertes que se usan en el texto griego. Podría traducirse, jamás desechó Dios al pueblo de él, al que conoció antes. Y esta palabra es muy interesante, porque es el término proegno, que viene de la palabra prorixo, o proginosco. Muy interesante. Se la voy a explicar ahora, que está diciendo el pastor. Pero miren, ahora lo voy a explicar. Proginosco, ¿cierto? Es el término, ¿cierto? Ahí, el cognado o el sinónimo ahí de este término. Por eso se traduce conoció antes. Y cada vez que la palabra conocer en la escritura, porque aquí pro es un prefijo y ginosco junta y tienes un concepto. Ginosco siempre habla de conocer a alguien, pero siempre va más allá del conocer. Por ejemplo, en la expresión en la Septuaginta, cuando dice, y Adán conoció a Eva. ¿Qué está diciendo? ¿Que le preguntó su nombre? Ustedes entienden, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estamos horario para adultos, no? A ver, ¿no? Ajá. Le estaba diciendo que tuvo relaciones sexuales con ella, la conoció de verdad. Entonces, aquí se usa el concepto de ginosco cuando dice, no desechó Dios a su pueblo al que antes, ¿cierto? Conoció antes. Pues, por ejemplo, por supuesto, la expresión aquí no es sexual, la connotación no es sexual, sino es de intimidad, de amor. Noten la expresión. Proginosco no solo significa saber de antemano, no está recalcando solamente la omnisciencia de Dios, es más que eso. Proginosco incluye la idea de una relación. Como se trata de una iniciativa de Dios, no se trata de una relación administrativa, sino de una relación afectiva, de una relación de familiaridad, de un acto de posesión divina en amor que Dios hizo en base a su elección. Efesios habla de la particularidad de la elección, cuando dice que Él nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué hay gente que dice que yo escogí al Señor? Que antes que tú respiraras, Dios ya te había escogido.
por pura gracia. Entonces, ahí se habla de la elección de manera particular, pero aquí se habla de una elección corporativa. Dios no hizo eso con ningún pueblo, solo con uno solo. Por eso que estamos hablando de la respuesta eterna, porque ¿cuándo conoció Dios a Israel? ¿Cuando se constituyeron en el año 1947 como nación ante las Naciones Unidas? No, es la eternidad. El concepto de proginosco, ¿cierto?, nos limita a eso, nos deriva a eso. Ahora, segunda cosa, que Dios haya conocido a Israel significa que Dios no solo pensó en un pueblo que aún no había venido a la existencia, significa que Dios amó en la preeternidad al linaje étnico de Abraham. Calvino lo dice, y en este sentido Calvino es preciso, por supuesto. Fue una raza no desechada, ¿desde cuándo? Desde la eternidad, dice Mule. Qué increíbles explicaciones. Estamos haciendo, en cierto sentido, una especie como de exégesis aquí. Vamos con lo siguiente. Wilkins, un autor, comentarista, hace un buen trabajo y dice, proginosco además, ¿cierto?, indica un acto divino con antelación eterna, incluye la idea de elección, Douglas Moo dice eso, de seleccionar con anterioridad, de elegir de antemano. No ha rechazado Dios a su pueblo, al que ha elegido con anterioridad. Eso es lo que quiere decir este concepto. No desechó Dios al pueblo de Él, al que conoció antes. Eso es lo que está diciendo el versículo. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Lo primero que responde es la respuesta gramatical, o en este caso sería, si no me recuerdo, la progresiva. Porque en el Antiguo Testamento Dios muchas veces dice que nunca va a desechar a su pueblo, a pesar de que lo castigó severamente. Zacarías, por ejemplo, es uno de ellos. Pero noten aquí, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Esa es la respuesta, en cierto sentido, que habla de la respuesta nacional, en cierto sentido, porque Pablo se remite a responder también desde el punto de vista de su nacionalidad. El hecho de que a mí no me haya rechazado es una muestra de que no ha rechazado al pueblo de Israel porque yo soy judío. ¿Me entienden? Eso es lo que está diciendo. Porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha deseado Dios a su pueblo. Lo repite otra vez, noten. Al cual desde antes conoció. Eso no es simplemente un énfasis, Dios conoce, Dios tiene información. Lo tiene en una carpeta en su oficina. No. Eso habla de intimidad, de relación. Avanzamos, ¿cierto? John MacArthur dice correctamente, Pablo no se refiere a individuos judíos o a gentiles regenerados. Ahí hay una signo de pregunta que no debe estar. Pablo no se refiere a individuos judíos o gentiles regenerados, aunque la promesa básica ciertamente se aplica a ellos, sino a Israel como nación. La agrupación corporativa del pueblo escogido de Dios en quienes se enfocan los capítulos 9 al 11 de Romanos. El pueblo mencionado en 11.2, el que estamos comentando, es la nación de Israel, rebelde y contradictoria a que el apóstol acaba de hacer referencia. Pero MacArthur es premilenarista dispensacional. Déjeme mencionarle lo que piensa Douglas Moo, que no es para nada dispensacionalista y uno de los excelentes eruditos que tenemos al presente en su excelente comentario de la epístola a los romanos. Noten lo que él dice, que no es un dispensacionalista, es un buen exegeta sin duda. ¿Quiénes son los destinatarios de esta elección de la gracia de Dios? Hace la pregunta. Si la cláusula a quien conocía de antemano fuese restrictiva, podría estar afirmando únicamente que Dios no ha rechazado a un determinado conjunto de personas elegidas dentro de Israel. El contexto exige que Pablo esté aquí hablando de la elección que hace Dios del pueblo como un todo, ya que es el estado de esta entidad nacional el que es puesta en duda por lo que ha afirmado en el versículo 2, atribuye también la elección a Israel como nación. En 8:29, donde todos los conocidos de antemano son también justificados y glorificados, la elección es claramente para salvación. En este versículo, Romanos 11:2, sin embargo, Pablo refleja el habitual sentido comunitario de la elección propio del Antiguo Testamento y el judaísmo, según el cual la elección por parte de Dios de la nación de Israel garantiza las bendiciones y los beneficios para el pueblo en su conjunto,
pero no garantiza la salvación para cada israelita individualmente. ¿Han habido israelitas incrédulos? Todo el tiempo. Si usted lee la epístola capítulo 2 en adelante, Pablo trata con el incrédulo judío. Pero aún así, el pueblo sigue estando presente para Dios y la cantidad de personas escogidas, ¿cierto?, que conforman el pueblo de Dios, está protegida por quien promete, y quien promete es Dios. Como les dije, Douglas Moo no tiene nada de dispensacionalista y concuerda con John MacArthur en ese sentido. ¿Por qué? Porque están haciendo un trabajo de exégesis correcta, responsable y riguroso. Ahora, avancemos un poquito en esto. La objeción reformada de Efesios 2.14. Abran su Biblia en Efesios, por favor, 2, y vamos a ver algo interesante aquí. Noten que tenemos nosotros el pasaje de Romanos 11.1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta, ¿quién es el pueblo a quien hace alusión Pablo ahí? ¿Quién? Israel, muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Entonces dejamos a Israel, ¿cierto? Ahí. Nadie lo toca, por favor. Lo deja ahí. Ahora notemos el siguiente versículo. Lo tienen en su Biblia, como dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son esos pueblos? Israel y gentiles. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, noten por favor aquí algo que es importante. Dice Pablo en Romanos 11 que no ha desechado a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Pero ¿por qué Pablo dice en Efesios capítulo 2 que de los ambos hizo uno? ¿Dónde queda la exclusividad de Israel como pueblo? Hasta aquí terminamos, hermano. No, mentira. No, mentira. Ya miren. La pregunta es entonces, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces aquí surge el concepto del verdadero Israel. Porque si de los dos hace uno, entonces ahora hay uno nuevo. ¿Entienden? ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, noten con atención, voy a explicar esto. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los autores reformados? Como Samuel Waldron dice lo siguiente: ¿es la iglesia uno junto a Israel y la continuación de Israel? En otras palabras, ¿el nuevo Israel de Dios? Él dice, habiendo contestado esta pregunta con un sí enfático, debemos formular la siguiente pregunta, o la segunda pregunta. ¿Son Israel y la iglesia distintos pueblos? Él dice, esta es la enseñanza del dispensacionalismo que sostiene que la iglesia e Israel son dos pueblos de Dios diferentes. La especulación profética popular acerca de Palestina y la nación de Israel está directamente basada en la idea de que la iglesia no es la realización o la continuación de Israel, el nuevo o verdadero Israel de Dios. ¿Quiénes son los que andan diciendo que hay dos pueblos? El Toño. Yo lo he visto publicar muchas veces eso en las redes sociales. No. El dispensacionalismo, ¿cierto? Ahora, miren hermanos, avancemos un poquito en esto. Este libro, obviamente, autor católico, dice el verdadero Israel. Comentando este libro también lo hace otro autor, que es Agustín del Agua, en este libro bastante técnico, que habla un poco del método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento. El método midrásico tiene relación a cómo los judíos en el siglo I interpretaban las escrituras, aplicaban un montón de reglas que eran propios de ellos como pueblo. De ahí el concepto de midrásico, de midrás. La transposición de erásica, que es un sinónimo de midrásico, del concepto salvífico del pueblo de Dios a la iglesia común, el auténtico Israel de Dios, la expone la parábola de los viñadores. En consecuencia, Dios se ha brindado a Israel y de nuevo le ha quitado el reino porque se hizo culpable. ¿Eso suena a qué? Supersesionismo punitivo. Muy bien. Ahora se ha entregado a un pueblo nuevo. Así como el antiguo portador fue un pueblo, también lo es el nuevo pueblo que lo reemplaza. ¿Quién es? La iglesia. ¿Eso se llama teología del reemplazo? Ahora,
Hanegraaff, él es bastante amarillista, la verdad de las cosas, dice lo siguiente. Primero que todo, en lugar de comunicar que Dios tiene dos pueblos distintos, la Escritura desde el principio hasta el final revela que solo hay un pueblo que quedó comprado. ¿Cuál es ese pueblo? Obviamente la iglesia. ¿Cómo podemos responder a la objeción reformada? Leo el texto nuevamente. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo es eso? Sin duda que hay un dilema ahí. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros cuando estudiamos el texto? He dado algunos ejemplos, ¿cierto? Averiguar, ¿eso está diciendo el autor? Tengo que averiguar aquí un poquito más, tengo que excavar un poquito más. Eso se llama hacer exégesis. Tristemente en el día de hoy, no lo digo por ustedes, pero la tendencia es buscar una Biblia que diga lenguaje sencillo y fácil, para no hacer el trabajo de estudiar el texto, de escudriñar el texto. Todo es fácil en el día de hoy. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros sobre esto? Y aquí voy a responder con una cuestión que tiene que ver con exégesis. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Se trata del nuevo Israel? ¿Qué notan de curioso en este texto? Que no está en la versión de su Biblia. Es el mismo texto, pero no aparece de la misma manera que lo estaba presentando. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos. ¿Cómo aparece la expresión pueblos ahí? ¿Está cómo? ¿Cómo se llaman esas cositas que están al lado? Muy bien, corchetes. Es diferente que entre paréntesis. ¿Qué significa cuando una palabra está entre corchetes? ¿Cómo? Muy bien, un comentario agregado, pero algo un poquito más puntual y más correcto. Cuando algo está entre corchetes, es porque no aparece en el texto original. Y esto cambia toda la sintaxis del texto en Efesios, el sentido y el significado. Porque si no está el concepto de pueblo, Pablo no tiene en mente el concepto de pueblo, porque Casidoro de Reina y Cipriano de Valera pusieron pueblos ahí. Le doy otro ejemplo. En 1 Corintios 13, déjenme acordarme. Primera de Corintios 13. Es 14, perdón. Segunda vez que me equivoco. Bueno. Primera de Corintios, ¿cierto? Capítulo 14. Ah, 14:13. Noten que el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiene. Yo, hermano, hablo en lenguas angélicas. ¿Existen las lenguas angélicas? Qué interesante que Pablo empieza esto con una cláusula condicional. Si es que yo llegara a hablar en lenguas angélicas, eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo yo hablo en lengua angélica. Por eso que nadie me entiende, hermano, en la iglesia. Aquí no hay lengua angélica, ¿cierto? Espero que no. Si yo hablase en lenguas angélicas, debería leerse de esta manera. Si es que yo llegara a leer lenguas angélicas. De hecho, toda esta expresión al comienzo tiene que ver con una exageración. Porque él dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. ¿Cuándo Pablo entendió todos los misterios y toda la ciencia?
Noten que lo que él está tratando de enseñarnos es que por sobre todas estas cosas que eran una confusión en Corintios, lo más importante es el amor. Ahora, dentro de esto, él tiene que explicarles la cuestión de las lenguas. ¿Qué significa el tema de las lenguas? Una cuestión tan mal entendida en el día de hoy. Versículo 13, ¿cierto? Por lo cual, dice él, por lo cual, como concluyendo, el que habla en lengua, ¿cómo dice su Biblia? Extraña. ¿Saben qué? Una buena manera de poder estudiar la Biblia también es rayarla. Tenía una compañera que decía, le rayaste la cara a Cristo, me decía. Bueno, es importante subrayarla y todo. Pero esa palabra extraña no aparece en el texto original. ¿Me entienden? Y eso ha sido causa de muchos malentendidos. No, es que yo hablo en lengua extraña, hermano, por eso no se me entiende. No aparece esa palabra extraña. Debería estar entre corchetes. Lo mismo sucede aquí en Efesios. La palabra pueblo no aparece en el texto original. Ahora, ¿qué significa eso? Notemos algunas cosas. Primero, y esto es muy interesante, vayan a Apocalipsis capítulo 21:3. No sé si alguien alcanzó a verlo. Apocalipsis 21:3. Recuerden que Apocalipsis, ¿qué es? ¿Una historia cíclica del bien y el mal? No, es una revelación del futuro, una profecía. 21:3, en nuestras versiones, aquí vamos a pillar a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, porque claramente hay algunas cosas que son interesantes. Dice Juan describiendo la Nueva Jerusalén y todo eso, ¿cierto? Al final dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Pregunta, ¿cómo Dios va a morar con los hombres si Dios es espíritu? ¿Qué dice Juan 1:18? ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? Es una pregunta capciosa, hermanos. Miren, Juan 1:18 dice que nadie ha visto al Padre. El Hijo le ha dado a conocer. Efesios 2 que dice que Él siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ahora, evidentemente es Cristo el que está mencionándose aquí de una u otra manera desde el punto de vista teológico. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán, ¿qué dice? ¿Cuántos pueblos menciona ahí? Uno. ¿Cuál es? ¿Israel o la iglesia? A ver. ¿Quién da más? No. Miren, hermano, esta es la siguiente imagen. Noten cómo traduce Dios habla hoy. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí el lugar de Dios vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán, ¿cómo lo traduce? Imagina que usted tiene una versión como esta, no alcanzó o no tiene, se le perdió la Reina Valera y tiene que predicar. ¿Cuál elegiría? ¿La que dice singular o la que dice plural? Buena pregunta, ¿eh? Y después usted agrega y dice, esto dice el Señor. ¿Cuál elegiría? Lo estoy metiendo en un tremendo problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería usted hacer? A ver, ¿alguien se atreve? Si usted es un estudioso de la Escritura, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo? ¿Replicar? Sí, no, pero en este caso, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué dice el texto original? Recuerden que esto es una traducción. Ahora, es interesante porque en el texto griego la palabra o frase es plural, autoi laoi. ¿Y cómo debe traducirse? Sus pueblos. Ahí hay alguna cuestión de crítica textual porque algunos manuscritos sí tienen el singular, pero los manuscritos en términos generales más contundentes, ¿cierto?, dan fe de que la lectura más correcta es el plural. ¿Por qué? ¿Por qué Reina Valera lo traduce de esa manera? Interesante. Y oí una fuerte voz que venía del trono y decía, aquí está el lugar de Dios que vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Avanzo en esto.
vamos viendo primero que en Efesios aparece la palabra pueblo. No. Y déjeme explicarle ahora brevemente. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Tenemos que cambiar lo que dice el Antiguo Testamento porque el Nuevo dice que en Efesios capítulo 2:14 que de los dos ha hecho un solo pueblo. No, entendimos que no aparece la palabra pueblo ahí. Pablo tiene otra cosa en mente en el contexto de Efesios 2:14. Si usted lee con atención, no me quiero adelantar, pero Pablo no está contraponiendo instituciones, está contraponiendo personas. Una institución en este caso sería Israel y la iglesia. No, él está hablando de personas. Pero déjenme avanzar en esto. Primero, notemos lo que dice el Antiguo Testamento, porque si tomamos en serio, noten cómo es que vislumbra el Antiguo Testamento el futuro. Jehová juzgará ¿a quiénes? ¿A un pueblo? Plural, los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia. ¿Y a quién? A los pueblos, plural. Salmo 67:4. Alégrense y gócense las naciones. Todo esto tiene que ver con el reino mesiánico, ¿cierto? Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Salmo 98:9. Delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra. ¿Cuándo va a juzgar Dios definitivamente la tierra? ¿Se acuerdan? Desde el punto de vista de la escatología, en la segunda venida. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, a juzgar al mundo con justicia, y noten, otra vez, a los pueblos con rectitud. Avanzo. Y de hecho ahí en las notas, lo voy a dejar un ratito, porque aparece lo mismo, muchas veces. Avanzo. Noten lo que dice Isaías 2:3. Y vendrán un solo pueblo. ¿Cómo dice? Muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jehová de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan de Salmos 2? Yo he puesto mi rey, ¿dónde? En Sión. ¿Quién va a entregar esa palabra? El mismo Señor. Y noten, muchos pueblos van a ir a Sión. Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Noten, por pendón a los pueblos. ¿Cuántos? Muchos. Noten ahora este versículo que Ezequiel 37, 27, 28 hace una distinción muy interesante. Miren, estará en medio de ellos. El contexto está hablando de quién, de Israel, mi tabernáculo, y seré a ellos, ¿cierto? Ese pronombre ahí plural, a ellos, ¿quién? Israel, por Dios, y ellos me serán por... Después pasan un montón de años y Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Sí, porque se portaron muy mal. Dice, no, todavía Israel sigue siendo parte. Ezequiel debe reinterpretarse, porque el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento. No, hermano, no. El nuevo ahora lo reinterpreta, eso se refiere a la iglesia. Miren, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y noten, y sabrán las naciones. ¿Qué son las naciones? Los otros pueblos que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y esto no contradice el milenio, no. Porque después del milenio sigue el estado eterno y sigue Cristo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si se dan cuenta, este versículo es muy interesante porque Israel es parte de ¿qué? ¿Se funden los otros pueblos? ¿O es un pueblo dentro de otros pueblos? Es un pueblo dentro de otros pueblos. No pierde su distinción como pueblo. Y también los otros pueblos. En el milenio vamos a comer empanadas, hermano. Pensaba el otro día. Claro, porque no vamos a perder nuestra distinción nacional. Ahora, avanzo. Noten. Y aquí vamos con algunas explicaciones. Primero, Pablo no está contrastando instituciones, sino personas. Miren, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes? En el contexto,
a los gentiles, ¿cierto? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme a los príncipes potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de personas. Sigue diciendo, pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, noten, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y por ende de los pactos que Dios hizo con Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos, gentil y judío, hizo uno, no dice pueblo, está hablando de una humanidad. Sigo leyendo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo pueblo, nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judío y gentil, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso que en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros, hablando de los gentiles, ni allegados, sino, esta palabra es muy interesante, la voy a explicar a continuación, con ciudadanos. ¿Sabe lo que significa la palabra con ciudadanos? Lo voy a explicar. Primero, Pablo no está constatando instituciones, sino personas. Segundo, el versículo 12, noten, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? El versículo 12 no está afirmando que los gentiles deben ser parte de la ciudadanía de Israel, simplemente está señalando que los gentiles en aquel tiempo estaban lejos de la salvación, así, lejos del Mesías, lejos del Salvador, lejos de Cristo. Segundo, estaban excluidos de la ciudadanía privilegiada y con ello de las promesas y pactos que Dios hizo con Israel. Pactos que Dios concertó con Israel para bendecir a todos, de acuerdo a Génesis 12 también. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En esta incredulidad pasada, los nuevos creyentes gentiles ni siquiera se acercaron a la ciudadanía de Israel, esto es, de los que estaban cerca de Dios, como muchos extranjeros en el pasado lo hicieron en el Antiguo Testamento. De hecho, estaban tan cegados que literalmente Dios tuvo que darles vida, como dice el 2.1. En dicha condición ni siquiera consideraron ir a Dios por medio de aquellos a quienes se les había confiado las Escrituras y la proclamación del Salvador, de acuerdo a Romanos 2, los israelitas. Por ende, estaban sin esperanza y sin Dios, literalmente ateos en este mundo. Tercero, ¿a dónde o a qué o a quién fueron acercados los gentiles? En ninguna parte del capítulo y la epístola se indica o insinúa que los gentiles fueron incorporados a la nación de Israel o que ahora asumieron la identidad de israelitas. El versículo 13 señala en Anacoluto, que es otra figura retórica, que los gentiles, pero también los judíos, los unos y los otros, fuimos ellos cercanos ¿a quién? Al Padre, noten el 18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros. No está hablando y contraponiendo instituciones, sino personas, tanto judíos como gentiles, ¿cierto? Dice ahí en el versículo, tenemos entrada por un mismo espíritu ¿a quién? ¿A Israel? Ese no es el propósito de nosotros los creyentes, yo quiero ser israelita. No, es ser hijo de Dios. Ese es el propósito, y eso es lo que Pablo está explicando. Otra pregunta ahí, ¿cierto? El versículo 13 señala, en Anacoluto, que los gentiles, pero también los judíos, fuimos ellos cercanos al Padre por medio de la sangre de Cristo, acercados así también a la salvación por medio de Cristo. Cuarto, ¿se trata de una renacionalización o de una posición? Posición, muy bien, muy bien.
La expresión pero ahora en Cristo, del versículo 13, está subrayando la nueva posición espiritual que tienen los creyentes, sean judíos o gentiles ante Dios por medio de Cristo y la obra del Espíritu. No hay aquí atisbo de una renacionalización de los gentiles. Se trata de una nueva posición espiritual. Tanto judíos como gentiles ahora son hechos uno, ¿cierto? Ahí está el adjetivo neutro, uno. No tiene Pablo en mente a un nuevo Israel. No usa, por ejemplo, el sustantivo Israel, que es masculino. Usa el neutro, uno, para hablar de una nueva humanidad, como dice ahí, una nueva familia. Noten el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Familia de Dios. Y en una familia está el padre, la madre, la hija y los hijos. No se funden en una cosa rara, abstracta. Cada uno mantiene su particularidad. Ahora, noten lo que dice Sam Waldron tratando de responder a John MacArthur en este libro. Dice una respuesta amistosa al manifiesto milenarista de MacArthur. Noten lo que dice Sam Waldron. Según Efesios 2:19, es la ciudadanía de Israel con ciudadanos étnicamente judíos y ahora también con ciudadanos que eran gentiles, quienes se han hecho nuevos israelitas por la circuncisión no hecha por manos. Noten lo que dice aquí. Ahora bien, si han sido acercados, han sido hechos partícipes en la ciudadanía de Israel. Esto quiere decir, a mí me resulta claro, que son israelitas. ¿Usted es un israelita ahora? Eso no dice el texto por ninguna parte. Ahora, avanzo. En ninguna parte del capítulo y la epístola, ¿cierto?, de Pablo se indica o insinúa que los gentiles fueron incorporados a Israel o que ahora asumieron la identidad de israelitas. El versículo 13 señala en Anacoluto, ¿cierto?, que los gentiles, pero también los judíos, los unos y los otros, fuimos hechos cercanos al Padre por medio de la sangre de Cristo, acercados así también a la salvación por medio de Cristo. Ahora, ¿qué es un anacoluto a propósito? Un anacoluto es una expresión, ¿cierto? Es un desarrollo que extiende la conclusión más allá de la cuenta. Por ejemplo, voy a tratar de ilustrarlo tratando de ilustrar lo que sería un anacoluto. Versículo 13, tomando en cuenta que la palabra pueblos no aparece. Miren, de hecho, en este caso la conclusión sería el versículo 18, ¿cierto? Y también, por supuesto, 19. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ay, ya, eso es como un anacoluto, ¿me entiende? Es como extender las explicaciones, llenar un montón de adornos y finalmente concluir con algo. Ahora ustedes no son miembros, no son no israelitas. No, nada que ver. Forman parte de la gran familia de Dios, que está constituida por muchos pueblos con sus distinciones particulares. Eso es lo que está enseñando el capítulo. Ahora, voy concluyendo también. Arnold, ¿cierto? Clinton Arnold, que de hecho no es dispensacionalista, noten lo que dice. Por eso que un buen exegeta va a tener que interpretar lo que dice el texto. Pero ahora en Cristo Jesús, la extraordinaria noticia es que los gentiles que han sido escogidos por Dios y que ponen su fe en Cristo ahora experimentan una cercanía a Israel, dice él, no, a Dios, porque él interpreta correctamente el texto, y una modificación total de su difícil situación por su participación en los beneficios de la muerte del Mesías. Hermanos, la cuestión no es Israel, es Cristo. En Cristo. Ese es el énfasis. No tiene nada que ver con que ahora somos no israelitas o el verdadero Israel. Otra cosa aquí importante, ¿cierto? 5. Una buena pregunta. ¿Qué estaba creando Dios entonces? ¿Un nuevo Israel? Dice el versículo 15 que Dios derribó por medio de Cristo la pared intermedia para crear de los dos un kainon anthropon, o sea, un nuevo hombre. Esa es la idea.
La manera de acercarse a Dios entonces no pasa por ser judío simplemente, se necesita ser un nuevo hombre, esto vale para todos, y subraya el hecho de que aquí no se está hablando de una supuesta reincorporación de los gentiles a Israel o a un nuevo Israel. Así, de los dos grupos y pueblos, judíos y gentiles, Dios no crea un nuevo Israel, sino una nueva humanidad. Esta nueva creación es espiritual, no nacional o política. Un judío nacido de nuevo sigue siendo judío, pero ahora es un nuevo hombre judío. ¿Me entienden? Un gentil nacido de nuevo sigue siendo gentil, pero ahora es un nuevo hombre gentil. Así, esta nueva humanidad es redimida por Cristo de todo linaje, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5:9, por medio de un nuevo ADN espiritual. Muy interesante que Gálatas, noten por favor, acompáñenme a Gálatas por un momento. Gálatas capítulo 3, si no me equivoco. Sí. Versículo 23 en adelante, o 22. 23 más bien. Dice, pero antes que viniese la fe, estoy leyendo Gálatas 3, versículo 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo, eso significa ahí el término, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y cuál es el argumento de Pablo en Gálatas? ¿Cuál era el problema que había en Gálatas? El problema ¿cierto?, de los judaizantes, que querían que los creyentes cristianos, ¿cierto?, cumplieran ciertas cuestiones que tenían que ver más que nada con el judaísmo. ¿Se acuerdan de cuál fue el tema principal de la primera sesión de iglesia? En Hechos 15. La circuncisión. Ahora, noten, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está diciendo que ya no existen las distinciones? Como ahora somos uno en Cristo, el próximo domingo predica la pastora. ¿Qué nombre le podemos colocar? De hecho, ese es uno de los versículos que usan, obviamente, las feministas dentro de la academia o del academicismo, ¿cierto?, que promulgan el tema del rol o quieren, ¿cierto?, autentificar el pastorado femenino. Porque ahora no hay judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo. Pero el contexto está hablando de salvación, no de roles. ¿Me entienden? Los roles siguen siendo iguales. Usted, si es cristiana, es que ahora es alemán. Seguimos siendo chilenos. No cambian esas cosas, porque el contexto está hablando de salvación. Ahora, volviendo a esto, ¿cierto? Como dije ya ahí, John Stott, que de hecho es un teólogo reformado, noten lo que él dice, reformado y milenarista. Pablo se refiere de hecho no a un hombre nuevo, sino a una nueva raza humana. Él no está cuestionando obviamente lo que estamos diciendo, está diciendo lo mismo. Una nueva raza humana es de hecho una nueva humanidad. Unidad por Jesucristo en sí mismo. Esta nueva unidad por medio de Él y en Cristo no solo abarca la división judeo-gentil. En otros pasajes Pablo dice que también termina con las distinciones valóricas, sociales y de sexo. Galatas 3:28. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. No quiere decir que los datos de diferenciación humana han desaparecido. Los varones siguen siendo varones y las mujeres mujeres, los judíos siguen siendo tales y los gentiles también. Pero se ha abolido la desigualdad, podríamos decir espiritual, frente a Dios. Ahora, ¿qué llegan a ser los gentiles entonces? Pablo hace uso estratégico de 6 términos con esta preposición, sun, para subrayar la relación nueva entre judíos y gentiles. Y esto es muy interesante. Esto ya es casi ya lo último, hermano. Noten, por favor. Mire, vaya a su Biblia. Efesios 2:19. Estos 6 conceptos tienen este prefijo, sun,
Y noten cómo se traduce. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, y ahí se traduce, con ciudadanos. ¿Y usted sabe lo que significa el prefijo con? Ahí está la explicación, ¿cierto? Con ciudadanos. Qué interesante. El gentil se funde con el judío y forman una especie de híbrido. No, está con el judío. Y somos conciudadanos, coiguales. Él es judío, yo soy gentil. Por eso el texto no dice inciudadanos, como, no sé, inventé una palabra recién para decir, no, ahora el gentil se hace israelita. No, sigue siendo gentil, pero ahora es conciudadano, de la misma manera. ¿Han escuchado la palabra de que somos coherederos con Cristo? Qué interesante, hermano. Co significa igual. Por supuesto, Cristo tiene la preeminencia en todo, eso lo sabemos. Ahora, noten Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado, y ahí se usa la palabra, ¿cierto?, para traducir juntamente coordinado. Judíos y gentiles trabajan en conjunto. Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente. Nos están diciendo, ahora ustedes son una sola cosa. No, cada uno tiene su distinción particular. Usted es gentil, usted es griego, es judío y argentino también. Ya no. Y cada uno guarda su particularidad y son conjuntamente edificados. Y ahí se traduce, ¿cierto? Juntamente edificados. Sun oikodomeiste. Efesios 3:6, noten. Que los gentiles son, noten, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesucristo o en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Subraye coherederos, copartícipes. ¿Por qué Waldron dice que ahora los gentiles se han hecho israelitas? ¿De dónde saca eso? Al menos del texto bíblico no puede sacarlo. Noten ahí, sun cleronoma, que se traduce en nuestras versiones como coheredero, coiguales, y el término también miembros en común, Efesios 3:6, ¿cierto? Cuando dice, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes, ¿cierto? Ahí está, copartícipes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El profesor Michael Black dice lo siguiente, y ahí voy concluyendo ya. El uso de Pablo de estos compuestos de seis sin, o sun, indica que los gentiles se hicieron cercanos a Israel en Cristo para compartir con Israel sus pactos, promesas, esperanza y Dios. No se convierten en Israel, ellos comparten con Israel. Eso es otra cosa. Efesios 2:3 enfatiza un compartir con Israel y no una incorporación dentro de Israel. Si Pablo se refería a alguna incorporación de los gentiles dentro de Israel, él probablemente habría utilizado otro prefijo, como eis, ¿cierto? Pero usa sun, que se traduce con. Por eso leemos copartícipe. Pablo no está presentando una especie de teología de incorporación dentro de Israel para los gentiles. En cambio, se dice que los gentiles están ahora compartiendo con Israel los pactos y las promesas de Israel en el ámbito de las bendiciones de salvación y la situación delante de Dios. Los gentiles son iguales que los creyentes. Sin embargo, la unidad salvífica entre los judíos y gentiles no borra las distinciones étnicas o funcionales entre los dos grupos. Los comentarios de Pablo en Efesios, sin embargo, no incluyen ninguna prioridad salvífica de Israel en la estructura eclesial del hombre nuevo. Sin embargo, mientras que ya no hay una ventaja salvífica, todavía hay una distinción étnica entre judíos y gentiles. Pablo continúa hablando de judíos y gentiles como grupos étnicos determinados en sus cartas. No sigue hablando de un nuevo Israel. No existe, de hecho, ese concepto en el Nuevo Testamento del verdadero Israel o un nuevo Israel. Ahora, lo explico con esta ilustración. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? ¿Cierto? Gentiles e incrédulos. Y a los que estaban cerca, judíos e incrédulos. Porque ellos estaban cerca de la palabra del Señor, del Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Antes de Cristo, habían judíos
incrédulos y el gentil incrédulo. Pero en Cristo, ¿qué llega a suceder? No hay un nuevo Israel. Lo que hay, un judío regenerado y un gentil regenerado. Y la conclusión es lo siguiente. Muchos pueblos gentiles son restaurados, de acuerdo a Apocalipsis 5:9, 21:3, ¿cierto? Y estará con ellos y ellos serán, ¿se acuerda? Sus pueblos. Ahora tiene sentido. Y esto nos lleva a lo otro, ¿cierto? El pueblo de Israel es restaurado de acuerdo a Ezequiel 36, Jeremías 31, Zacarías 14. Entonces, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿En medio de qué? De otros pueblos que han sido restaurados. Y esto nos lleva al hecho de que justamente Pablo está hablando, entonces él está creando una nueva humanidad. Sí, pues, usted y yo somos parte de esa nueva humanidad. ¿Se da cuenta? Por eso que habla obviamente de un nuevo hombre. Y finalmente, por eso él habla de la familia de Dios. ¿Y esa familia está constituida de qué? De muchos pueblos. Y cada uno tiene su distinción. ¿No lo había dicho ya Génesis 49:10, se acuerda? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán el nuevo Israel. ¿Cómo dice el texto? ¿Por qué dice plural los pueblos? ¿Cierto? Y en el texto hebreo dice ahí lo mismo, Silo, y a él obedecerán los pueblos. Podría ser una traducción interesante. Ahora, noten Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos Israel por Dios, y ellos, Israel, me serán por pueblo. Y sabrán los otros pueblos que yo santifico ¿a quién? A Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Por qué creen que Pablo tiene que hacer la pregunta entonces? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Dónde está la reinterpretación testamental ahí? No existe. Entonces, noten, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar de Dios que vive con los hombres, vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Eso dice el texto griego, plural, no es singular. Termino con esto, hermanos. Este autor es muy interesante. Gerald McDermott. ¿Por qué los cristianos debemos pensar de manera distinta sobre el pueblo de Israel y su tierra? ¿Saben que este autor era reformado, anglicano, es doctor en teología? Y él antes creía en la teología del reemplazo. Noten lo que dice en este excelente libro. Por eso que se llama Israel importa. Él dice lo siguiente. Yo estaba convencido de que la iglesia era el nuevo Israel. Esto significaba que después de la muerte y la resurrección de Jesús, el pacto que el Señor hizo con Israel fue transferido a quienes creían en Cristo. Así, el antiguo Israel ya no era el verdadero Israel. La iglesia de creyentes en Jesucristo se había convertido en el nuevo Israel, o al menos así pensaba. Esta interpretación cristiana que aprendí de los teólogos reformados como Juan Calvino. Es momento entonces de cambiar nuestra perspectiva sobre lo que el sionismo cristiano es y de dónde viene. También es momento de observar la Biblia con más cuidado. En los capítulos 1 y 2 observamos lo que la Biblia no dice, que la iglesia ha reemplazado a Israel o que la iglesia es el nuevo Israel. No enseña que el pueblo de Israel ya no es importante para Dios y no señala que la tierra de Israel ya no es relevante. ¿Y por qué menciona él, hablando de la tierra? Porque el reino milenial va a ser virtual o literal y terrenal. Miren, terminamos con este versículo. Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 4 es el escenario celestial. Capítulo 5 hay un problema. ¿Quién puede abrir el rollo? Nadie puede. Juan llora y finalmente hay alguien que lo puede abrir, que es el león de la tribu de Judá. Y en el versículo, ¿cierto? 8, noten, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Recuerden que Juan está viendo el escenario celestial, la adoración ahí en el trono de Dios. Tremenda adoración. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y noten, con tu sangre nos has redimido para Dios. Noten cómo el mismo texto
es un diccionario en la Biblia de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Recuerden que Juan ve esto como un realizado, pero es una visión que se va a cumplir. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. Eso tiene que ver con el reino milenial. Sobre la tierra. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque a través de ella podemos corregir nuestro pensamiento también. Y de hecho es algo que tenemos que siempre tener en mente. De hecho, uno de los grandes eslogans de la Reforma fue la Iglesia reformada siempre reformándose. Y uno como creyente siempre tiene que estar revisándose constantemente. De la misma manera, tenemos que revisar lo que vamos creyendo, lo que hemos creído. ¿Cuántas cosas hemos creído que no son bíblicas? Y que muchas veces consideramos como casi santo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder darle la importancia de vida a lo que tú dices en tu palabra y no lo que dicen hombres, libros, aunque muchos de ellos puedan ser de ayuda. Ayúdanos a supeditarnos solo a tu palabra y a estudiarla, Señor, con un ánimo sincero y de manera responsable. Padre, ayúdanos a todos nosotros para que podamos glorificar tu nombre, no solamente en la manera que nos conducimos, sino también en cómo tratamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.